todo perfecto y ya hace rato estás grabando, ¿cierto? Imagínate. Pacho, un gusto tenerte acá con nosotros. Como te contamos, esto es sin libreto, entonces la verdad es venir a hablar entre amigos un rato, entonces nos podemos poner al día, entonces bienvenido. Como las personas que nos están escuchando no tienen ni idea quién sos, a no ser de que ya se hayan leído el libro, pues eventualmente, contanos quién es Francisco Saldarriaga. José, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a este espacio para conversar, que es como lo más importante, me parece a mí, como espacios para poder eso, soltar los rollos de cada uno, contar sus ideas y nada, me gustó mucho la invitación que me hiciste, pues como a este espaciocito de expresión. Nada, ¿quién soy yo? Es tan difícil. Pues esa es la pregunta más difícil, pero es la primera, por eso es la primera, después de eso ya uno se va y son preguntas más sencillas. Claro. Bueno, yo soy, comunicador social de la Universidad de Antioquia, con una maestría en dramaturgia pues, de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina. Digamos que eso dentro de lo formal, pues, ¿no es cierto? Pero básicamente me dedico como a la realización audiovisual, específicamente como en el área de escritura de guiones, son como lo que conocen como libretista o guionista. En eso me he perfilado más, aunque también soy realizador audiovisual y digamos que por oficio soy escritor, pero también por vocación y por pasión. Entonces, digamos que entré o estoy en el mundo de la literatura de manera muy subterránea, medio clandestina un poco, porque aparte como de mi trabajo audiovisual, de hacer, digamos, guiones o libretos para series, para animaciones, para diferentes tipos de formatos multimediales, casi que lo que me dedico de manera escondida un poco es a escribir literatura, escribir cuentos, escribir historias, pues como de diferentes temas. Sí, eso contabas en el lanzamiento del libro, pues que estabas conversando con Esteban Duperli, pues de aquí de la universidad, que varios de los cuentos tuyos en Argentina se movían, era en el formato, eso no es panfleto, sino, ¿cómo se llama ese formato? Fanzine. Fanzine, sí, claro. Formato fanzine. Mira, claro, y no solamente en Argentina, creo que eso ya es un movimiento completamente generalizado en el mundo, ¿no es cierto? Y digamos que es un movimiento alternativo, básicamente, la posibilidad de lo que llaman la autopublicación o la publicación independiente. Por eso suena mucho más artesanal, porque es que uno cuando piensa en autopublicación, pues yo tengo un libro autopublicado, uno se va y piensa es Amazon o estas plataformas donde yo subo el PDF, lo descargo o hasta mando a China para que me manden ediciones. Es algo mucho más elaborado, pero ese estilo tipo fanzine es más artesanal, más cercano, son copias que rotan más, como ahí sí el voz a voz funciona. Claro, y es un movimiento básicamente, digamos, contracultural, es decir, surge de la idea de no estar como entre las grandes plataformas, salirse un poco del tema, es un poco lo que Deleuze llama el rizoma, la fisura, como el intersticio, ¿no es cierto? Como donde los más media de alguna manera copan como todo el tema digamos, del editorial, surgen este tipo de alternativas para gente que no puede acceder, digamos, a esos grandes sistemas de distribución y hacen precisamente como alternativas de publicación, primero para visibilizar pequeños autores o autores nuevos o autores que no quieren estar tan bien, porque hay grandes autores también que específicamente publican ahí, por un asunto de principios también, ¿no es cierto?, de que no quieren estar como en los grandes medios o en las grandes editoriales, también por un asunto también inclusive también de rebeldía y de rechazo a todo el sistema económico que se mueve con el tema de la literatura. Eso es lo que te iba a decir, es que finalmente estar en ese otro canal te libera de ese sistema, o sea, por más que vos autopubliques en una de las grandes como Amazon y demás, vos estás encaminado a eso. Al final te paga Amazon centavos de tu libro. En cambio, por el otro lado hay otra cultura, porque a mí me sorprendió. Nosotros tenemos un espacio que se llama Tertulia. Es los jueves donde hablamos al final IA. Entonces es Tertulia, hablamos de inteligencia artificial. Y en la primera tuvimos a Santiago Wilinski. Él escribió con Mariano Sigman un libro que se llama Artificial. Y cuando estamos hablando con Santiago Wilinski, alguien le dijo, no, es que yo compré el libro en una cadena de supermercados. Entonces es la literatura de góndola, que es donde dice, y se sorprendió y dijo, pucha, ¿cómo así? Ya llegué a ese punto y dice, pero si venís de este esquema, uno sabe que en ese esquema, si medio te va bien, lo ponen en el éxito, lo ponen en Carulla, lo ponen ahí porque se vuelve de ese estilo, no se vuelve tan exclusivo. Es que para mí el ejercicio de que un fanzine se vuelva exitoso va en que realmente la gente está consumiendo, como decís vos, esa contracultura. Te busco voluntariamente o busco
busco a la cadena, es una comunidad, es otro estilo. Sí, por ahí hay una frase pues que juega un poco con la comedia, pues como con la autoburla, pues que dice que de alguna manera el éxito de un escritor se mide en la cantidad de pirateadas que le están haciendo. Ah, sí, ¿cierto? claro. Pero tiene que ver un poco precisamente con que se desborda un poco también esos canales normales de distribución y finalmente termina volviéndose o adaptándose como algo propio. Pues la gente de alguna manera toma ese tipo y no solamente con el tema de la literatura, con el tema de la pintura, con el tema de las películas, con el tema de las creaciones, pues que digamos... Sí, es que ser creador es complicado y hoy en el mundo digital, porque es lo que vos decís, o sea, hay muchas plataformas donde rápidamente se consume y tal cual como lo decís, o sea, cuando yo saqué el mío fue lo primero que hice, lo puse en una de esas plataformas donde yo sé que la gente lo va a piratear, entonces venga más bien yo pongo la versión mía antes de que sea un escaneado y otra vaina, venga más bien yo lo regalo de una vez. Claro. Entonces lo monté en una de esas plataformas porque dije, pucha, si alguien lo va a buscar y no lo va a pagar, mejor que lo comparta. Claro. Entonces es otro estilo, porque así también hay varios autores, por ahí creo que era Paulo Coelho o alguno de esos así grandes que también es como, bueno, me van a piratear, venga, bájelo de acá, o fue los Red Hot Chili Peppers o Radiohead, fue Radiohead, sí, que sacó el CD, pague lo que usted quiera. Sí, verá, sí. Si le gusta me paga, si no le gusta pues no me paga. Que yo creo que estas grandes plataformas ya, sobre todo el medio del internet, básicamente lo que está permitiendo y cada vez más está dando es como la democratización realmente de la información, porque ya inclusive es hasta un término viejo hablar de la piratería. Yo creo que ya estamos hablando de un tema de colaborativo, de lo colaborativo, de que yo te obsequio un poco lo que yo hago, pero también recibo un montón de otros valores agregados, ¿no es cierto? El tema del marketing, el tema de la difusión, el tema de lo que llaman el goodwill, de ir mejorando, digamos, mi nombre profesional o el nombre de mi obra, de generar comunidades alrededor. Entonces, y para todo eso, de alguna manera eso, como la tecnología es lo que está permitiendo que ya pasemos, digamos, de lo que se llama la piratería al tema colaborativo, y para que además se masifique. A mí por ejemplo, digamos que últimamente lo que más me gusta ahora, a veces no compro necesariamente los libros, digamos, porque los puedo ya descargar en PDF. Los libros de la última premio Nobel de esta mujer china, prácticamente hay 2 o 3 que ya están empezando a estar disponibles de PDF de manera gratis. Yo pertenezco como a grupitos pues de Facebook o de Instagram que dicen, mira, aquí te comparto el PDF para transmisión de conocimiento. Claro, para uno ponerse al día como con sus contemporáneos, cosa que antes, imagínate, era imposible. Es decir, ¿cuánto tiempo tardaría uno por ese mecanismo de la industria imprenta? Y que no te llega, o sea, claro. Es que no te llega, sobre todo en estas geografías donde ese tipo de libros no llegan, o sea, hay mucha gente que me dice, bueno, José, ¿usted dónde lee? Por eso usted vive súper informado de temas de inteligencia artificial, tecnología y demás. Claro, yo estoy en un grupo donde comparten los que están en revisión. O sea, cuando vos lo mandás a la editorial para que lo revisen, pues ahí va el PDF de revisión. Entonces en el grupo comparten, esto todavía no ha salido, pero mira, te comparto para que lo revises. ¿Cuál es el compromiso de uno? Pues dar feedback. Si uno da feedback, pues te mantienen ahí. Si usted no da feedback, te van sacando del grupito. Pero, pues, pucha, tenés 3, 4 meses antes de que el libro salga y muchos de esos no llegan aquí todavía. Entonces, te genera otra forma lo que diste. Es una democratización de la información y al final también hay que entenderlo como que vos no perdés. Vos es el ejercicio del goodwill y el crear la propia comunidad. Y lo que hablabas un poquitico de que es como los antiguos torrent. ¿Te acordás? Que vos podías compartir. Sí, ahí estás mostrando la edad que tenemos. Sí, claro, pero precisamente hago esta analogía porque pareciera que es un asunto muy nuevo, pero no, mira que de alguna manera cuando eso no estaba ya posicionado, para que expliquemos un poco a la gente que es más joven que nosotros, de alguna manera el tema de los torrents era que tenías la posibilidad, vos tenías un banquito de cosas, en este caso era sobre todo música, que era lo que uno compartía, y entonces uno lo que hacía era, entre más musiquita tuvieras, tenías la posibilidad de acceder a más música de otras personas, entonces se volvía como un intercambio de bibliotecas. Y era una nota. Yo esta semana estaba hablando con María Claudia sobre eso, que es nuestra productora del podcast, porque así conocí un montón de bandas argentinas, o sea, Los Caballeros de la Quema, que nunca han llegado por acá, y otro montón de bandas. Por eso que vos decís, fui a un servidor a bajarme una música y el man del servidor me dijo, vení, veo que estás bajando esto, bájate esto y probarlo, porque eso se iba creando esa comunidad y tal cual, vos tenías acceso si tenías cosas para compartir, que yo creo que es un trueque más justo. Yo te comparto, sobre todo que estamos hablando de conocimiento, pues, como tal, en esa época música, creación y después
Obviamente, por ejemplo, Napster lo demandaron, lo cerraron porque eso al final terminó también siendo piratería, pero también mucho porque las grandes disqueras empezaron a perder un montón de poder en esto que está sucediendo. Sí. Pero venés del mundo del fanzine y terminás en un libro editado por Edafid. Pero mira que no riñe la cosa, porque me parece que es muy interesante. Ahorita que estábamos hablando de todos estos canales de distribución digital, que tú hablas de Amazon y todo el cuento, esto de, digamos, de lo artesanal, de lo que inicialmente en Argentina se conocían o se conocen como editoriales cartoneras, que además su origen es muy, muy bello porque viene de un momento crítico. El Corralito de alguna manera empezó a generar una gran crisis económica, y lo que trataron es de utilizar materiales reciclables, es decir, utilizaron como los recursos disponibles para no perder esa gran capacidad que tienen ellos de mantener en circulación el tema de obras de autores, y mantener a sí mismo integrados a diseñadores, a encuadernadores, a personas esas. Entonces generaron como todo un sistema. Pero ahora esas editoriales, digamos, eso fue 2001, estamos hablando de 20 años después, siguen vigentes. Y no solamente en los bazares o en los mercaditos que se hacen pues en los diferentes parques y esas cosas, sino que ya también tienen montados sus internacionalización páginas, y demás. Y de alguna manera eso generan también unos pequeños catálogos que bueno, comparados pues con Amazon y con todas esas cosas, ¿no? Pero siguen manteniéndose como dentro de ese mercado. Y no riñe porque lo que te decía, de todos modos, el libro, así como pasa con el vinilo, por ejemplo, así, yo te he comentado ahorita que a mí me gusta bajar, por ejemplo, PDFs, pero llega un momento en que también me canso el tema de las pantallas, pero también el libro se vuelve un fetiche, y la posibilidad del libro impreso, y yo creo que así como los discos ahora van adquiriendo inclusive mucho más valor que el que tenían antes, por el hecho mismo del libro como objeto. Sí, claro. Y de la cercanía, porque además también se cotiza mucho más eso, la cercanía de lo táctil, de lo físico, en un mundo tan digital, tan virtual. Y además la calidad del acetato es otra cosa, si uno tiene un buen equipito pues en la casa. Como el placer de la hoja, como el olor del libro. Doblarla, rayarlo. Exactamente, hay un tema ahí como de una relación un poco de medio mascota, ¿no es cierto? Que se vuelve el libro, ¿no? A mí un libro de Seth Godin de hace unos años, ya no es de los últimos, pues este man que es súper marketero y fue el inventor de marketing digital y otro montón de cosas, sacó un libro donde en la hoja de atrás del libro hay como si fuera la ficha de una biblioteca. Entonces vos tenés que poner ahí, yo lo leí y cuándo lo leí y a quién se lo entregaste. Entonces si yo pasara el libro, entonces pongo José Betancourt en tal fecha y ya vos pones Francisco, lo recibí tal fecha, lo entregué tal fecha, para uno ir viendo ese libro qué tantas manos viaja, porque llega y dice, o sea, no hay nada tan divertido como uno recomendar una buena lectura, pero en el físico, porque uno ve los rayones de los demás y demás. Y hay un libro de, ¿cómo se llama este man? J.J. Abrams, que se llama The Chip of Theseus, que el libro per se es nada, pero son cuando uno lo empieza a mirar, son los rayones que hay en los bordes, los que son la novela. La novela no tiene nada que ver con el libro de Teseus, que es pues, como el del barco y todo lo que pasó, sino que empieza a haber una conversación entre personas que se prestan el libro de una biblioteca. Entonces es una nota leer eso y este man inventarse ese tipo de cosas, Pacho. Pero en este punto lo que quiero ver, porque lo comentaste creo que de manera jocosa pues en el lanzamiento, el título era otro, o sea, ¿qué es eso de trabajar con alguien más? Porque una cosa soy yo como creador y me autopublico y soy bruto y decidido y me fui como yo lo pensé y demás, pero en esto hay un trabajo de que hay alguien más que te acompaña, que te guía, que te puede recomendar. ¿Cómo es ese trabajo con ese editor? Bueno, pero así sea inclusive muy artesanal el libro, cualquiera que sea, yo diría que de entrada ya hacer un libro no es un trabajo solitario. El trabajo solitario sí es el de la escritura, el del escritor, pero no hay ningún escritor, es más, ni siquiera creo que cuando uno se ponía a mirar los anales de los primeros escritores, empecemos inclusive por Homero, pues al que se le atribuye pues de alguna manera la primera narración moderna, dependía básicamente de un montón de otra gente que le proporcionó los medios para hacerlo, ¿no es cierto? Tintas, papiros o en su caso, no sé, el material en donde escribía. Pero en la Edad Media pasaba lo mismo, es decir, las comunidades estas monásticas de alguna manera eran pequeñas editoriales, pero entonces y que transcribían libros, digamos, a mano varios ejemplares para distribuirlos. Que hay en eso siempre me he imaginado
cambió el libro, ¿sí me entendés? Claro, porque, por supuesto. O sea, porque finalmente en esa época no era producción masiva como lo hacemos hoy, sino literalmente gente transcribiendo. Sí. Y yo me imagino la pereza uno después de transcribir muchas hojas de decir más bien, resumo la idea de este man porque no voy a escribir tanto. Claro. O sea, ¿qué tanto estamos leyendo cosas que no eran ni siquiera el libro original en esa época, pues? Pero sucede con las traducciones. Cogete cualquier libro extranjero y ponéselo a 3 editores y están reescribiendo los libros. Eso decía Borges, pues. O sea, finalmente hay que leerlo en original porque no... Y inclusive uno diría que en el original también es hasta sospechoso en la medida en que casi que tendría que el autor pasarme el manuscrito de imprenta y lo que tú dices, hay un montón como de eso, de ruidos que se van formando pero que hacen parte de esa comunicación. Pero eso, como partiendo de la base de que un libro, de alguna manera el libro como tal, no es un producto, digamos, más allá. Ese concepto romántico supera lo silencioso y supera lo aislado del escritor y se vuelve un proyecto colectivo, donde hay un diagramador, donde hay un corrector de estilo, donde hay un editor, donde hay una persona encargada del marketing, donde hay todo un trabajo de imprenta. Entonces finalmente se vuelve eso como un proceso donde uno tiene relación con un montón de gente que no conoce, con la que no está relacionada, pero que todos le metieron la mano al tema, el que hace la carátula, en fin. La carátula. Este proceso obviamente también sucede tanto en lo artesanal como a nivel, digamos, un poquito más masivo, como en una editorial como la de AFID, por ejemplo, que es la editorial universitaria, y así mayor en editoriales pues, que no vamos a nombrar, digamos, de mayor difusión o de mayor, digamos, músculo de marketing, ¿no? Pero digamos con el trabajo específicamente de Me molesta mi silencio, lo que pasó fue que, a ver, lo cuento muy brevemente, uno tenía como varios cuenticos, ¿no es cierto?, agrupados bajo una idea, que es como la gente que hace un disco, por ejemplo, que hace varias canciones, que algunas están motivadas por una idea central o sombrilla, pero otras no. Entonces lo que hice yo en este caso fue ir juntando relatos y finalmente los relatos vi que tenían cierta consistencia, una coherencia interna entre ellos, y lo que finalmente hice fue, bueno, vamos a mandarlo a que lo considere alguien más. Lo mandé a FID y el proceso, digamos, llegó inicialmente a un filtro que es un editor, un consejo básicamente que define cuáles son como los intereses de la editorial y en fin, y después finalmente de que se acepta la obra pasa a un editor y ahí es donde empieza la conversación, porque entonces dice, mira, nos interesa el libro, pero vamos a mandarte a alguien para que puedas conversar un poco con el tema, y ahí es donde uno, digamos, tiene un contacto más directo como con esa casa a la que uno de alguna manera se afilia, ¿no? Sí, claro, y entonces, y esta conversación en el caso de Le molesta mi silencio era eso, yo tenía agrupado los libros bajo un concepto, digamos, que se llamaba inicialmente los 7, se llamaba como Le molesta mi silencio y otros 7 pecados capitales, ¿no es cierto? Pero me puse a pensar en esa conversación de que el libro tenía un montón de otros matices que yo, inclusive escribiéndolo, familiarizado con el texto, no había advertido, y ahí es donde viene la magia del asunto, lo que tú decías, así como hay múltiples escrituras, también hay múltiples lecturas, y entonces ahí es que uno se va dando cuenta que eso deja de ser de uno, como cualquier producto creativo y proceso creativo, en la medida en que pasa un otro, todos los escritores coinciden finalmente, y sobre todo cuando yo estudié teatro me parecía algo muy interesante. Decía, la obra de teatro, por ejemplo, y es algo que a mí me cambió radicalmente el tema, uno piensa que como autor o creador de cualquier cosa, termina de la obra con lo que termina diciendo y queda escrito, queda ya representado, o queda pintado, o queda grabado. Pero no, ahí es donde realmente empieza la obra. Entonces la obra empieza cuando llega un otro, cuando llega el lector, cuando hay alguien más que te interpreta lo que vos quisiste decir a su manera, con sus vivencias. Entonces ahí es que uno dice, mira, no es que no era lo que yo quería decir solamente, sino que esto empezó a tener un montón de multiplicidad. Yo eso te lo comprendo, porque tengo un rayón pero ya es culpa de José Horacio, pues mi abuelito. Sí. Yo no lo conocí, pero hay una anécdota de que en una exposición de arte trajeron un crítico de arte uruguayo, pues estamos hablando de hace mucho rato, pues José Horacio murió en los 50. Entonces, a long time ago, viene un crítico de arte uruguayo, y el crítico de arte uruguayo empieza a exponer lo que él siente que el artista debió haber sentido haciendo la obra, y José Horacio enoja y lo termina sacando de la exposición. Entonces, en el colombiano salió como artista expulsa crítico, porque es que trajeron al crítico, o sea, estamos hablando de los 50, traer al crítico de Uruguay debe haber sido esta vez la otra, pero el artista no superó. Entonces, es un rayón que tengo yo de, bueno, ¿hasta dónde es eso? Por lo que vos decís, es una realidad. O sea, uno empieza a leer, me da mucha risa, pues lo contabas, pues también ese cuento que tenés con tu propio ladrón, o sea, el ladrón personal, que uno dice, pucha, cuando uno lo mira, uno se ve ahí, uno dice, pucha, sí, a mí alguna vez en Envigado me atracaron así,
días después volví a ver al ladrón y dije, me van a volver a atracar. Pues lo impresionante, me sentí persona participando en el cuento y yo haría lo mismo que Pacho, no creo, pero pues que eso de me siento a tomar con el ladrón, pues no todos lo vamos a hacer, sí. pero sí lo que vos decís, o sea, uno se mete y lo vive uno. Sí. Yo creo que es lo que le pasa a los niños pues cuando están leyendo Harry Potter, o a nosotros nos pasó pues en su época con La Historia Sin Fin, donde uno se mete y se vuelve personaje de ese producto. Sí. Pues al final no estás solo, sí, es tal cual. Pues. Bueno, ahora que lo mencionas, es muy bello ese libro de La Historia Sin Fin, porque Bastian o Sebastián, como le quieran llamar, es un niño que está leyendo la historia de Atreyu y finalmente Atreyu y Bastian terminan siendo como recíprocos, es decir, como que el héroe para Bastian termina siendo Atreyu, pero también de alguna manera Atreyu tiene la energía del niño, sí. Exactamente, vive y se orienta en ese mundo, en su lucha contra la nada y todo el cuento por el impulso y por el hálito que le brinda a Bastian. El lector, la energía que le brinda el lector. Bastian termina ingresando en ese mundo de fantasía, es decir, es así, es un poco, yo creo que lo que hace Endel ahí, que es un genio, es una magia, pues sobre todo jugando con lo que uno plantea, que es lo real y que es lo fantástico ahí, funciona como para todo un poco. Nos metemos un poco en esos personajes que aparentemente son ficciones. Ahora que tú lo mencionabas, gran parte como de lo que me hicieron caer en cuenta en esa conversación con el editor y con ese proceso editorial es que de alguna manera uno le había atribuido yo a los cuentos como unas temáticas y unos caracteres, pero cuando llega un primer lector, además con criterio, te empieza a abrir el mundo y entonces decís, no, mira, esto no es lo que estoy leyendo yo, y te hace caer en cuenta de un montón de cosas que uno no había visto, que uno no le había dado cuenta. Por ejemplo, en este libro básicamente yo me di cuenta que los cuentos estos, que hay un cuento de eso, por ejemplo, de un ladrón recurrente, el ladrón propio que nos ha tocado algunos, y todo el cuento, cuentos que tienen que ver con escenas de infancia y con situaciones pues de hace mucho tiempo, o historias de alguna manera muy personales, o de ciertas rencillas, o de reivindicaciones, o de expiación de culpa, llámese como quiera los diferentes cuentos, pero me di cuenta que esas situaciones que para mí eran muy personales y muy íntimas y que de alguna manera las estaba como exorcizando, terminaron siendo como arquetipos. Es decir, lo que estaban expresando no era solamente la historia mía, sino que me estaba dando cuenta que en el caso, por ejemplo, del ladrón, que en el fondo de alguna manera vivimos con ladrones recurrentes en diferentes esferas sociales, ¿no es cierto? Desde la cotidianidad hasta las clases políticas que nos dirigen, hay unos comportamientos que se repiten y que los aceptamos y con los que terminamos conviviendo y que además nos chantajean o nos sobornan, o con los que terminamos siendo cómplices, y que finalmente esos comportamientos se escalan desde lo más pequeñito de nuestra cotidianidad, pero también puede leerse como la historia de un país o como la historia de nuestra humanidad. Eso me lo hizo entender de alguna manera esa conversación con el lector. Claro. Pues con tu primer lector, pues el editor, pues no el primero, pero el editor en el trabajo. Es un trabajo muy interesante. O sea, la verdad es que es muy, muy agradable el irlo leyendo, ir descubriendo lo que hay, pues más que pues nos conocemos de toda la vida, entonces uno también ve otra perspectiva completamente diferente, porque hace rato no hablábamos, entonces uno dice como, uno va redescubriendo a Pacho en lo que uno va mirando ahí, que es cosa que me gusta bastante, pues como tal. Pacho, no te puedo dejar ir sin que hablemos del tema de inteligencia artificial, por supuesto, que fue una de las frases que más gustó ese día que hiciste el lanzamiento. Posteé una frase tuya ahí en redes, que era el momento antes de que la inteligencia artificial escriba esto, porque la inteligencia artificial no tiene este tipo de recuerdos. Entonces quiero ver ya tu postura como creador, guionista, escritor frente a este tipo de nuevas tecnologías. ¿Cómo las ves? ¿Qué percibís? Pues mira, es que ha pasado mucho con el tema y sigue pasando muchas cosas. Digamos que el movimiento ahora como más interesante en el sentido de que se está abriendo demasiado, a veces nos sentimos desbordados, a veces nos sentimos desplazados, ¿no es cierto? Por todas estas posibilidades que está brindando esta herramienta. En el caso de las comunicaciones, yo creo que son los principales y los primeros afectados, en el buen sentido además, de toda esa cantidad de herramientas que está brindando, digamos, esa tecnología. Personalmente, mira, cuando uno la utiliza o cuando uno se acerca a la inteligencia artificial, sí nota que todavía está en una fase de desarrollo, ¿no es cierto? Y todavía no es tan inteligente. Empecemos por ahí. Chomsky decía que finalmente es una muy buena copiona, ¿no es cierto? Y entonces me parece que es muy interesante pero diría que es la primera fase de su proceso, porque finalmente
el aprendizaje en nuestras fases iniciales llega por un asunto de imitación. Y creo que la inteligencia artificial está en una infancia donde de alguna manera está imitando todas nuestras posibilidades expresivas, narrativas, nuestras inteligencias también múltiples. Entonces está adquiriendo como información. En ese sentido hace que todavía, digamos, no represente mayor peligro para nosotros, digamos, como humanidad, porque finalmente se está volviendo todavía una herramienta muy eficaz. Pero todavía le falta todo el tema de lo emocional, de lo sensitivo y de lo anímico, que también tiene algo que ver ahí, porque la gente solamente piensa que el ser humano es inteligencia y cosas mucho más codificables. Si algo nos caracteriza, y gracias a Dios funciona así, es también el tema de la emoción, de que somos muy maleables y muy inesperados y muy inciertos en ese sentido. Eso por un lado pienso que todavía no se ha trabajado, y ahí es donde está de alguna manera la fuerza del arte ahora, en la cosa que te genere, un poco rescatando la frase de Kafka de que el arte debería ser como un mazo que le pegue a un corazón de hielo, ¿me entendés? Esa debería ser como la impresión que debe generar el arte, esa cosa de estremecimiento, ¿no? Y que te mueva. Que te mueva, que sea algo visceral, que te provoque cosas como lo que decías ahorita. Me hiciste acordar de mi momento, de mi experiencia vital, de mi indignación, de inclusive cosas que no son solamente tan racionales, sino que son esencialmente inclusive hasta animales, ¿no es cierto? Que instintivas, que están muy en el fondo de nosotros, y que a veces inclusive se quedan cortas en las palabras, que son inefables, que no se pueden decir. Entonces creo que ahí todavía tenemos un gran trabajo por hacer. Y para que la inteligencia llegue a ese tema, creo que es un trabajo muy complicado, pero también tenemos un margen de acción muy amplio, porque yo veo mucha gente muy asustada, muy apocalíptica, en el sentido de que esto nos va a desplazar. No, sí, claro. El ser humano ha ganado en su evolución básicamente precisamente un refinamiento de sus pulsiones y de sus pasiones y de sus emociones y su emocionalidad también, porque solamente se piensa que pareciera que nos vamos dirigiendo a una racionalización del ser humano. Todo lo contrario, cada vez nos estamos dando cuenta que también se han ido refinando y multiplicando el tema de nuestras emociones, y en la medida en que nos ponemos la tecnología se van sofisticando también ese tipo de manifestaciones que son esencialmente como emotivas, ¿no? Sí, es tal cual. O sea, hay que lo mencionas, es que uno mira sobre el autoentrenamiento y todo el entrenamiento. Este man Seth Godin también en estos días estuve metido en una clase que dio sobre el futuro del mercadeo. Sí. Entonces alguien le preguntaba a una inteligencia artificial, le digo, no, venga, yo la uso, pero le pregunté a la inteligencia artificial, escribite esto como lo haría Seth Godin. Sí. Y pues esa vaina escribió. Sí tiene, él decía, o sea, lo leí y sí tiene por ahí un sabor, pero no, yo nunca hubiera dicho ni A, ni B, ni C de lo que hay. Y le dice a la inteligencia artificial, venga, Seth Godin nunca diría eso. Entonces la inteligencia artificial le responde, bueno, ¿y cómo sabrías si lo dice o no? Pues que yo soy Seth Godin. Entonces la inteligencia artificial le responde, un gusto conocerlo. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde vamos a esto? Pero al final no llega. Estoy tratando de hacerme una propia, con todo lo que yo he escrito desde hace muchos años, la alimenté, ahí vengo trabajando, y ya me doy cuenta que es un súper mentiroso compulsivo, porque digo, José, ¿qué tal cosa? Y lo que responde, uno dice, no, eso no, yo nunca hubiera dicho eso, no lo haría, porque uno dice, sí, es que le puedes pedir un poema de Borges, un estilo. Lo que pasa es que uno desde su ignorancia lo lee y le parece borgiano, pero con toda seguridad Borges leyendo diría, no, ni a bala soy yo, o García Márquez en las metáforas. Creo que sí, para mí es un lorito digital, tiene mucho conocimiento, crea unas cosas, pero es como el lorito. El lorito uno se ríe mucho de él por cuando conecta dos o tres cosas y parece chiste, entonces uno se ríe, pero ahora vamos en esa creación. Cada vez más las de imágenes están quedando muy espectaculares y demás, pero le falta eso, o sea, no tiene el sabor que uno le puede poner, pero al detrás es el prompt, es la indicación, lo que yo le haga como artista digital, tengo que trabajar eso para poder que él haga y genere ese contenido. Igual creo que va aprendiendo, y va aprendiendo cada vez de manera más sofisticada también y más precisa. En ese sentido yo creo que todo lo que están haciendo, la manera como están alimentando algoritmos también con experiencias humanas, que de alguna manera la gente va insertando como en un gran banco, es decir, ya está pasando como te digo, de esa infancia a empezar a aprender cosas, y yo creo que, claro, que tanto como las creaciones humanas son inagotables las posibilidades que tiene, porque finalmente somos nosotros quienes estamos alimentando ese contenedor. Y si vuelve y se amplía, estamos generando ese mismo universo en expansión con el que vivimos en esa virtualidad, ¿no es cierto? Me hiciste acordar de un cuento de Roald Dahl, de un personaje que se inventa una máquina para hacer bestsellers literarios, ¿no es cierto? Como los principios de la inteligencia artificial, no me acuerdo bien el nombre del cuento ahora, y que va hablando de que efectivamente
efectivamente, sí, la máquina, esta tipiadora, finalmente va generando, utilizando diferentes patrones, códigos, un poco lo que es la inteligencia artificial, la posibilidad de generar libros muy exitosos o con el sello o el estilo parecido a un autor. Casi que el cuento lo que cuestiona es, como para responderte a tu pregunta ahorita, es también que no tiene, que por muy bueno que sea, así sea muy aceptado, no tiene la magia del recuerdo, no tiene como la magia de la experiencia vivida, que ahí es aleatoriedad al máximo, es puro random, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde me parece que también nosotros tenemos también mucho como humanos que decir, inagotable, y que finalmente no se va a parecer a ninguna inteligencia artificial, inclusive por muy desarrollada que ésta sea, porque entonces finalmente el recuerdo particular, la posibilidad de lo que tú me dijiste, leíste un cuento de una persona que se hace amigo de un ladrón, pero entonces te remitió no al concepto de la amistad, al robo, sino a la vivencia, a la experiencia que tiene, además unos colores, unos matices. La literatura moderna ha tendido casi que a desprenderse, digamos, del realismo en la medida en que ya no le interesa tanto el detalle fotográfico, sino que lo que le interesa es precisamente acudir a eso que se llama el detonante emotivo. Entonces a veces ni siquiera te dan los rasgos del personaje ni del lugar, te dan unas cuantas pistas para que uno lo arme. Y mira que volvemos al principio de la conversación, claro, tal para cual, que vos seas quien termina de completar lo que hace falta, y casi que el éxito de la literatura actual, que parece muy lacónica, a veces como desprovista de un montón de detalles, muy distinto a la del siglo XIX, que te mostraban hasta la decoración de la cortina. Crónica de una muerte anunciada, que te dice exactamente cómo son las puñaladas, o sea, que te describe a un sabor donde uno lo sientes porque está súper descrito, claro. O los cachorros al principio con el perro y todo lo que pasa. La actual te deja imaginarte, pero te conecta de otra forma. Porque la anterior era súper descriptiva. Yo ahí en estos días hablando con profesores les decía es que también cambia uno la forma. Si vos hoy en día con inteligencia artificial y vas de cara a un estudiante de octavo, noveno, pues ya no lo tenés que poner a leer algo de ese estilo, y no que le puedes decir simulemos entrevistas, entrevistemos al autor o entrevistemos al personaje y metámonos al cuento de otra forma, que al final, ¿qué quiere uno? El objetivo de aprendizaje para el niño es que aprenda a leer, que aprenda a retener, que aprenda a sacar objetivos, que lo puede lograr con conversaciones, que lo puede lograr de otra forma donde interactuamos. Pacho, esto yo sé que no vamos a terminar nunca. Es la parte interesante, entonces le faltó cerveza para la próxima clase, eso quedó faltando. Un gusto tenerte por aquí. José, muchas gracias. Nos vemos en una próxima. No, y muy invitados también a que lean, se acerquen a Le molesta mi silencio, que es una serie de cuentos que nos ayudan precisamente a seguir creyendo en las historias, en el poder que tienen las historias y en la posibilidad de seguirnos comunicando, ¿no es cierto?, a través como de los relatos, que es como lo que hacemos desde tiempos ancestrales, ¿no es cierto? Así es, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bien.